En lo internacional, decenas de miles de damnificados deja el inicio del invierno en Colombia. El desbordamiento de 3 afluentes provocó grandes inundaciones. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo del mediodía, Últimas Noticias. Hoy jueves 23 de febrero de 2017, se acerca el fin de semana y de feriado. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hay que irse ya preparando para un feriado de 4 días, uno de los más largos y el primero de este 2017. Gracias por estar con nosotros, aquí empezamos. Así es, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, confirmó que hay segunda vuelta en el Ecuador. El anuncio lo realizó en cadena nacional. Del 99,5% de las actas escrutadas por parte de las juntas electorales provinciales para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Puedo informar al país que el próximo domingo 2 de abril del 2017 se efectuará la segunda vuelta electoral entre los siguientes binomios: Lenin Moreno y Jorge Glass con el 39,3% y Guillermo Lasso, Andrés Páez con el 28,1%. Con estos antecedentes, a partir del día de mañana, he dispuesto que las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral inicien el desarrollo de la planificación operativa para el desarrollo normal de los comicios de la segunda vuelta. Nuestras actuaciones jamás serán el resultado de presiones, condicionamientos, ni tampoco de violencia. Continuaremos trabajando en apego irrestricto a la Constitución de la República y al Código de la Democracia. Felicidad y algarabía fue lo que se vivió la noche de ayer en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Esto tras el anuncio oficial de una segunda vuelta electoral en el Ecuador. En su cuarta noche de vigilia en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, las personas esperaban atentas el pronunciamiento del titular del organismo, Juan Pablo Pozo. Cerca de las 21 horas en cadena nacional se hizo el anuncio de una segunda vuelta electoral. Andrés Páez, compañero de fórmula de Guillermo Lasso para la vicepresidencia y presidencia respectivamente por la alianza Creo Suma, celebró junto a sus coidearios la noticia. Porque este pueblo no se ha movido de este lugar hasta oír lo que hemos escuchado, que se respeta su voluntad y que iremos a una segunda vuelta. El festejo de los simpatizantes inició entonando las notas del himno nacional. Posterior, Páez agradeció a quienes han permanecido en la concentración e invitó a ser parte de la próxima campaña que inicia el próximo 10 de marzo y culmina el 30 del mismo mes. Y sinceramente les agradezco a todos ustedes, especialmente a quienes se quedaron hasta la madrugada, a los que cuidaron que ha sido la fortaleza de la democracia. Este ha sido el lugar donde conquistamos la victoria del pueblo. Además indicó que prepararán un exhaustivo control electoral e invitó a la ciudadanía a participar. Ahora les invito a qué? A registrarse en el control electoral. Que seamos lo suficientemente patriotas de estar un día entero cuidando las urnas. El próximo 2 de abril se realizará la segunda vuelta electoral para la presidencia. En Quito informó Adriana Rojas. Nuevamente salen a la palestra política las propuestas de campaña de los presidenciables, tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre que los ecuatorianos deberán ir nuevamente a las urnas el domingo 2 de abril para la segunda vuelta. Veamos. Los presidenciables que pasaron a la segunda vuelta electoral empiezan a delinear estrategias que les permita llegar a Carondelet. Es el caso de Lenin Moreno. Yo me alegro que vaya a haber segunda vuelta, porque me da la oportunidad de volver a abrazar a los ecuatorianos, oír las inquietudes de las personas que no han votado por nosotros y poder traducirlas en propuestas que satisfagan a la mayoría de los ecuatorianos. Moreno se sumó a los cuestionamientos de varios sectores políticos sobre el papel que jugó el Consejo Nacional Electoral en las votaciones del pasado 19 de febrero. Hubo varias ineficiencias, pero nosotros hemos sido cautos, hemos sido honestos, hemos sido transparentes al decir que hay ineficiencias, pero en contra nuestra, pues, como se está demostrando en la práctica. Aclarando que podrían iniciar acciones legales en contra de quienes manejaron algunas juntas sobre una posible mayoría en la Asamblea Nacional. El presidenciable acotó estar dispuesto a dialogar con sectores opositores.
El hecho de que tengamos mayoría, bajo ninguna circunstancia, va a hacer que no converse, que no dialogue, que no llegue a acuerdos con la gente. A mí me gusta escuchar, me gusta oír, porque en más de una ocasión uno se equivoca, en más de una ocasión uno no tiene la razón y es mejor inteligenciarse, no solamente con la gente que está con uno, sino también con el resto. Y en propuestas de campaña, Moreno le apuesta a la creación de fuentes de empleo y al turismo, entre otras áreas. 9 de cada 10 empleos son generados por la empresa privada. O sea, hay que ayudar a la empresa privada. La agricultura. Nosotros tenemos 5 productos que son líderes en el mundo. Líderes en el mundo. No sé si los menciono. El atún, los camarones, el cacao fino de aroma, las rosas del Ecuador, me falta ahí el banano. Lo que podría venir de la mano de la eliminación de impuestos, también anunció la reducción del gasto estatal. Todas las empresas del Estado deben ser puestas a venta. Hay ciertas instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de Buen Vivir, que yo pienso que no deberían ser públicas, deberían ser privadas, o deberían ser público-privadas. Informó Héctor Romero. Y el candidato Guillermo Lasso estuvo en la ciudad de Cuenca para manifestar su gratitud por el apoyo recibido. Insistió en el llamado a debatir con Lenín Moreno. El candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, estuvo en la capital Azuaya para agradecer a sus votantes y partidarios que le apoyaron en las elecciones pasadas. Gracias a la voluntad de los azuayos, estamos en segunda vuelta electoral. Lasso emplazó al licenciado Lenín Moreno a debatir, pero sin condiciones. Quien establece las reglas del debate no será usted y tampoco seré yo. Las reglas del debate las tiene que establecer un tercero. Manifestó además que visitará la provincia de Manabí para dar a conocer sus propuestas en beneficio de ese sector. Tengo un compromiso de declarar zona franca Manabí, reactivar el aeropuerto de Puerto Viejo, construir la terminal del aeropuerto internacional, que será internacional de Manta, y también trabajar no solo por el puerto de Manta, sino todos los puertos del Ecuador. Se ratificó en sus propuestas anteriores y dijo que no prometerá ofertas demagógicas. Si me quieres regalar todo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de la libertad? ¿A cambio de que no haya libertad de expresión? ¿A cambio de que no haya libertad para que los jóvenes estudien en la universidad lo que ellos quieran estudiar en la universidad que les provoque? ¿A cambio de no respetar la libre opción de una madre de cocinar en la cocina que ella quiere en la cocina? No, señor. Luego de este diálogo con los medios, el candidato recibió el apoyo de sus seguidores que coparon las principales calles céntricas de la ciudad. La marcha partió desde el Parque de San Blas hasta el Parque de San Sebastián, recorrido donde el candidato se mezcló en la algarabía de la gente. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. De proclamar un triunfo en la primera vuelta y festejarlo, el partido oficialista pasó a las denuncias de fraude. El candidato José Serrano presentó una denuncia de supuestas irregularidades en el conteo del Consejo Electoral. Serrano afirmó que existen dudas en torno al escrutinio final para la dignidad de presidente y vicepresidente. El domingo, cerca de las 5 de la tarde, el oficialismo festejaba. El exit poll que los medios incautados y estatales ofrecieron aseguraban que el candidato de gobierno ganaba las elecciones con más del 40% de la votación. En la avenida de los Chiris, a esa hora, había fiesta. Las horas pasaron y en la oposición ha habido preocupación e incertidumbre, pues otro exit poll aseguraba que había segunda vuelta electoral. Cerca de las 8:30 de la noche, el conteo rápido de Participación Ciudadana confirmaba lo que muchos esperaban. Según estos resultados, con el 1% del margen de error al 87.4% de la muestra, nuestros datos nos arrojan el resultado de que hay segunda vuelta. El conteo de actas dentro del Consejo Nacional Electoral continuaba, pero en la oposición habían voces que hablaban de fraude. La gente salió a las calles. Las protestas ya están a nivel nacional. Entonces, hoy el gobierno va a sentir el peso de la sociedad civil movilizada. Pasaban las horas y la tendencia del conteo de actas no variaba. Con eso se confirmaba que la segunda vuelta electoral era casi un hecho, y así lo aseguraba el presidente del Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, tenemos una tendencia marcada y si es que ese es el caso, habría una segunda vuelta. Pero el anuncio del presidente del Consejo caldeó los ánimos en el sector oficialista. Las denuncias de fraude electoral ya no venían desde la oposición, sino desde Alianza País. Hemos presentado la denuncia respectiva al señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Le hemos hecho conocer de estas inconsistencias que pueden ser o errores técnicos o, como en el caso que estamos viendo acá,
errores, entre comillas, humanos, lo cual nos llama profundamente la atención. Aquí el Consejo Electoral no responde a presiones. Aquí el Consejo Electoral va contabilizando los votos en medida de que tenga todas las actas y todo el procedimiento. Y aquí el único objetivo que tiene es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. La democracia no es con presiones, la democracia no es con amenazas, la democracia no es con insultos, la democracia es con diálogo. Aunque las denuncias iban más lejos, en sectores de Alianza País se acusaba a Juan Pablo Pozo de ineptitud y pedían su renuncia. Esto se debe a la ineptitud de Pozo, que debería renunciar por vergüenza, porque le ha quedado el puesto muy grande. Es el señor Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de este país. Así, con el pasar de las horas y de los días, el partido oficialista pasó del festejo a la denuncia y la oposición de la incertidumbre a la celebración. Informó Javier Gallo. Y Paul Carrasco encabezará la conformación de la mesa de la gobernabilidad, esto en búsqueda de apoyos en torno a la candidatura de Guillermo Lasso con miras a la segunda vuelta electoral. Carrasco anuncia múltiples reuniones con sectores políticos y sociales para consolidar la unidad. El anuncio lo hizo Paul Carrasco en conjunto con Marcelino Chumpí, dos prefectos que se mantuvieron cercanos a la campaña de Guillermo Lasso. Aseguran que tras diálogos internos en la alianza que lleva al candidato de Creo a la segunda vuelta, se resolvió abrir los espacios para que más agrupaciones sociales y políticas se les puedan unir. Lo que ayer planteó Guillermo Lasso es fundamentalmente la posibilidad de ir a una propuesta de gobierno con los ciudadanos y no solo con los sectores políticos. Que esta mesa de gobernabilidad está abierta a todos quienes quieran buscar un nuevo rumbo para el país, afirman. Lo principal, recoger inquietudes y propuestas para armar un amplio plan de gobierno. Tenemos que concertar con los sectores políticos y los partidos independientemente de su ideología, pero el punto es que vamos a gobernar con la gente. Que personalmente dialogarán con Paco Moncayo para receptar las inquietudes del ex candidato presidencial y buscar coincidencias. Pero yo personalmente le llamaré al general Moncayo, como ya lo hicimos con la concertación. Además, Marcelino Chumpí afirma que en el movimiento indígena hay un amplio sector que los podría respaldar. Yo tengo la plena confianza y la convicción de que el movimiento indígena reflexionará profundamente sobre su agenda política que tiene, sobre su plan de gobierno que tiene y sobre esta base extender el diálogo para poder apoyar a la candidatura presidencial, en este caso Guillermo Lasso. Esta mesa de gobernabilidad comenzará sus acercamientos para agrupar a los sectores políticos y sociales que buscan apoyar al candidato Guillermo Lasso en segunda vuelta. Informó Javier Gallo. Y el candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, se reunió con Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social, ex postulante presidencial, para así concretar un acuerdo político de frente a una segunda vuelta. Los acercamientos políticos de frente al actual panorama electoral empiezan a concretarse. El presidenciable Lenín Moreno de Alianza País se reunió con Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social, quien también aspiraba el sillón presidencial. Que vengo con la mano tendida, principalmente a los ciudadanos, a los políticos, a la gente como Pilo, que ama al país, con el cual hay enormes convergencias en grandes objetivos nacionales. La reunión se desarrolló en la ciudad de Manta. Él ha manifestado igualmente que tenemos muchísimas convergencias. Hay, por supuesto, divergencias que las vamos a conversar. De eso se trata, para pulirlas y ver la posibilidad de tener un gran acuerdo en beneficio del Ecuador. Espinel dice sentirse identificado con el cambio que se ha registrado en el sector social. Nosotros hemos dicho, hay que tomar lo bueno en toda nuestra campaña y hay que cambiar lo malo. Creo que Lenín se ha comprometido fervientemente durante esa campaña en mejorar y profundizar lo bueno y cambiar lo malo. Así Moreno empieza a sumar votos para una segunda vuelta electoral, informó Héctor Romero. 12 horas con 15 minutos en Últimas Noticias TV, y en rueda de prensa los representantes de la OEA dieron algunas recomendaciones para mejorar el próximo proceso electoral que se llevará a cabo el 2 de abril. Representantes de la Organización de Estados Americanos hicieron un análisis de la jornada de votaciones del pasado domingo 19. Con el objetivo de señalar avances e identificar oportunidades de mejora de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Entre las inconsistencias encontradas estuvo el empadronamiento de personas fallecidas. Tienen origen en el proceso de modernización del registro civil y en la digitalización e ingreso de los archivos físicos de los ciudadanos ecuatorianos. Además, durante el proceso electoral, los representantes de la OEA recibieron denuncias de papeletas marcadas, mismas que no fueron tomadas en cuenta. Todas fueron tramitadas al órgano electoral. Con respecto al retraso del proceso de escrutinios, la misión observó que el problema fue que los miembros de las juntas utilizaron marcador rojo y el sistema no está configurado para esa lectura. La misión sugiere eliminar el marcador rojo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Entre las recomendaciones para las próximas elecciones del 2 de abril está mejorar el espacio destinado para el almacenamiento de papeletas. La misión sugiere modificar el diseño de las urnas y establecer un mecanismo para facilitar la identificación de las papeletas por parte del votante. Por otro lado, felicitó la organización del CNE para llevar a cabo el voto en casa, así como de personas privadas de libertad, entre otras medidas que ayudaron a que todos los ciudadanos ejerzan su derecho. Sumado a esto, la misión reconoce los esfuerzos por facilitar que la comunidad LGBTI pudiera ejercer el sufragio en la fila del género con el que se identifica. Informó Patricia Aldaz. Y tras un virtual triunfo del sí en la consulta popular, la Asamblea Nacional deberá modificar los requisitos de las candidaturas para cualquier dignidad pública, estableciendo así la prohibición de que el postulante tenga bienes o capitales en paraísos fiscales. Ante una virtual victoria de la consulta popular en la que se plantea que para desempeñar una dignidad de elección popular o ser un servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, la Asamblea Nacional deberá modificar los requisitos de postulación de los candidatos establecidos en la Constitución. Nos toca entonces ahora reformar con este resultado positivo de la consulta, reformar el Código de la Democracia, en donde están los requisitos más específicos y las inhabilidades para ser candidato, y la Ley de Servicio Público. Para la asambleísta Jimena Ponce, el objetivo de incluir la pregunta en estas elecciones fue la de garantizar una legislación sin intereses personales y evitar poner en riesgo la economía del país. Que nosotros, un funcionario público, un asambleísta, tome decisiones sobre una ley cuando tiene su dinero en paraísos fiscales es muy poco ético. Por eso hemos dicho aquí debe haber una separación. Sin embargo, para Medardo Leas, miembro de Cauce Democrático, la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales no combatirá la corrupción en el país, pues el Ecuador no tiene injerencia en las leyes internacionales. Porque además no está definido en ninguna legislación qué es un paraíso fiscal. Y están, por ejemplo, todas las personas que están involucradas en los procesos de corrupción y que han huido. Otros no viven en Panamá, por ejemplo, que le están pretendiendo configurar como paraíso fiscal. Señalando que para evitar el crecimiento de los paraísos fiscales, el trabajo debe coordinarse a escala internacional. Para acabar con los paraísos fiscales tienen que ser manejados a través de la ONU, de la OEA, que son instancias legales internacionales que le permitirían poner ciertas reglas para evitar que en ciertos países se tengan estos paraísos fiscales. La consulta popular fue presentada a través de una enmienda por el presidente Correa en el mes de diciembre del año pasado, informó Sofía Vintimilla. Y fueron más de 1.500 personas con discapacidad las atendidas durante la campaña Tienen Derecho a Votar. Centenares de voluntarios se comprometieron en esta causa que ya lleva 12 años trabajando por la inclusión. El pasado domingo, durante las elecciones, se vivió la campaña Tienen Derecho a Votar, en la que cientos de voluntarios colaboraron como asistentes para que las personas con discapacidad acudan a ejercer su derecho a elegir en los comicios. Pues bien, sí, todos muy atentos y han colaborado. Más pero importante es ver esta solidaridad que se tiene, ¿no?, para las personas con discapacidad, que nos ayudan a realizar los actos estos, las actividades que tenemos que cumplir. Fueron más de 1.500 personas atendidas por esta campaña, la cual también ha servido para evaluar el proceso electoral, para analizar qué tan inclusivo es. Hemos tenido algunas fallas directamente en mesas de asistencia en algunos recintos electorales, que eso es lo que estamos evaluando y estamos codificando los informes. Creo que hay que profundizar mucho más la capacitación y formación con los empleados del Consejo Nacional Electoral para poder tener un poco más de asertividad y aciertos
en la votación. Junto a los voluntarios que llegaron a todas las provincias del país, también estuvieron los observadores. Observadores que vieron el proceso desde varios ámbitos, desde el acceso al medio físico, información, comunicación, participación, si los recintos acogen las necesidades, tienen la mesa preferente. Entonces eso nos va a permitir de levantar diagnósticos que en definitiva se va mejorando cada vez más. Varias organizaciones como los Reyes y Reinas Latinas del Ecuador, taxistas, estudiantes, voluntarios y la Policía Nacional participaron de esta iniciativa que lleva más de 12 años luchando por la inclusión de las personas con discapacidad en las decisiones políticas del país. En Quito informó Andrea Valareso. Cambiamos de tema de la información porque el doctor Carlos López, acusado en el caso Massoyer de negar la atención médica, explicó su versión de los hechos. El médico pasó más de 30 días en prisión hasta que el recurso de revisión fue aceptado. El doctor Carlos López, quien fue acusado de negarse a brindar atención médica a una joven francesa víctima de un asalto y que murió en la ciudad de Quito en el 2009, explicó lo ocurrido aquella noche. Resulta que ella le lesionan a las 19 horas y recién a las 20 horas 9 minutos llega a la clínica. Y en realidad yo puedo ser responsable cuando me llaman y cuando llego. Claro. Antes de eso no puedo. Y recién yo empiezo a ser responsable 20 horas 50 minutos cuando yo ya me encargo de la paciente. López asegura que cumplió con todos los protocolos médicos internacionales para atender a un paciente en esas condiciones. Todas esas situaciones de diagnóstico y tratamiento. Un pulmón colapsado que había que expandirle, el otro pulmón colapsado que había que expandirle para que esta paciente no muera en forma inmediata, sino que tengamos la mejor oportunidad para llevarla a sala de operaciones. Según dice, el estado de salud de la joven era malo y sus posibilidades de sobrevivir escasas. La probabilidad de sobrevida de ella era entre el 0 y el 3%. Al 3%. Esas eran las posibilidades de salvarse. Siempre y cuando se hubieran dado otro tipo de condiciones. Le hace lesión, traslado inmediato antes de que se cumpla la hora dorada. Tras la muerte de la joven Massoyer, el médico es acusado de condicionar la atención a un pago. Nunca fue condicionado un problema de pago para la atención de esa paciente. Por lo tanto, no había responsabilidad institucional de no atención. El doctor López fue detenido en su lugar de trabajo y pasó más de 30 días privado de su libertad, hasta que el recurso de revisión presentado por su abogado defensor fue aceptado. Por tratar de salvar la vida, termina uno preso. Eso es una inconsistencia, eso es una locura. Durante el tiempo que permaneció en la cárcel 4 de Quito, recibió el apoyo de varios colegas, quienes realizaron marchas y plantones. Finalmente fue liberado y afirma volverá a sus labores cotidianas. Normalmente vamos a trabajar, inclusive el hospital ya hemos estado revirtiendo el permiso que me habían dado en el hospital para volver a trabajar otra vez. Yo no soy ni de resentimientos, ni con broncas, ni nada. El otro médico, también imputado en este caso, tendrá que cancelar una fuerte suma de dinero. El doctor Francisco López no tiene prisión. Lastimosamente, él tiene que cancelar una deuda importante, como de $750,000 casi, a la parte que se siente agraviada. En Quito informó Andrea Valareso. Ahora es momento de irnos una pausa comercial, amigos televidentes, pero quédense con nosotros, regresamos con más noticias. Les vamos a contar que hubo 5 fallecidos tras el deslizamiento de tierra que hubo en el cantón Bucay, en la provincia del Guayas. Además, en el cantón Santa Elena, una niña de 6 años muere ahogada al caer en un río. Lamentable. Los detalles al volver. Estamos de regreso en Últimas Noticias TV y les contamos que en el Ministerio del Deporte, en el norte de la ciudad de Quito, se lleva a cabo un gabinete de desarrollo social que preside el mandatario Rafael Correa. Desde ese lugar, Javier Gallo nos tiene más detalles. Javier, buenas tardes, adelante. Verónica, amigos televidentes, muy buenas tardes. Transmitimos desde los exteriores del Ministerio de Deportes. Aquí se desarrolla junto al presidente de la República el gabinete del sector social. Según la ministra de este sector, Lidice Larrea, ha asegurado que se están revisando cada uno de los trabajos pendientes, los proyectos pendientes que tiene el gobierno, sobre todo en el tema de infraestructura. Se ha revisado, dice, cada uno de las construcciones que el presidente y el gobierno ha impulsado durante estos últimos años y cuáles faltan de inaugurar, cuáles están a punto de inaugurar, y eso es lo que están revisando hasta la planificación que tienen hasta el 24 de mayo. Recordemos que allí concluirá el periodo de gobierno del actual presidente Rafael Correa. También se está revisando el apoyo que se entregará en estos últimos meses
a la provincia de Manabí. Ha dicho continuar con el tema de la reconstrucción tras el terremoto a Manabí y Esmeraldas, que en eso también se va a centrar el trabajo en estos últimos meses del sector social. Lo que ha dicho también la ministra Lidis Alarrea es que se está revisando la planificación de cómo será la transición al nuevo gobierno, cómo los ministerios entregarán la transición y cómo los ministerios entregarán los proyectos que quedan pendientes al nuevo gobierno que se posesionará en el país el próximo 24 de mayo. El presidente de la República no se ha referido a ningún otro tema más. El presidente está en esta reunión, pero no ha dado declaraciones a la prensa. Esta es la información que nosotros registramos a esta hora desde el sector del norte de la capital de la República, aquí en el Ministerio del Deporte, que se desarrolla el gabinete del sector social. Regresamos al estudio, ustedes tienen más información. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la información, Javier. Nosotros continuamos con más en Últimas Noticias. Como lo anunciamos, en el cantón Bucay de la provincia del Guaya, 5 personas murieron sepultadas bajo lodo y rocas, producto de un deslizamiento de tierra del cerro El Chimbo. 2 de las víctimas eran menores de edad. ...14 horas después de generarse la emergencia, los rescatistas lograron sacar al 5º fallecido, acabando con la esperanza de sus familiares por encontrarlo con vida. Son un total de 5 cuerpos que se ha hecho la recuperación, de cuales son 3 personas adultas y 2 niños. Nosotros estábamos muy apretados, teníamos que buscar por dónde entrar, romper paredes, pero ya era imposible era porque perdimos víctimas ahí ya. Cuando llegó el equipo del Cuerpo Bombero Milagro, encontró una escena como la que estás viendo, con bastante destrucción, y lamentablemente la estructura estaba comprometida, el rescate no fue fácil. La novedad se presentó alrededor de las 22 horas del martes, en pleno corazón del cantón Bucay, en la avenida Paquilla. 4 miembros de una misma familia perecieron esa noche. Francisco Aguilar, de 26 años, su esposa, Roxana Macías, de 43, sus hijos, Eric y Doménica Aguilar Macías, de 9 y 7 años, respectivamente. Se escuchó, yo pensaba que era un rayo, abrí la puerta y vi la tierra. Estaba el deslave y aquí al lado la vecina que se desmayaba porque tenía también un niñito atrapado. ¿Cuántas personas con vida lograron sacarla? Me dieron el reporte que fueron aproximadamente 6-7 personas, pero con laceraciones o golpes leves. No podíamos ver nada y ahí yo me salí por el techo rapándome todita, me salí, ahí se me hizo un hueco aquí. El último cadáver que recuperaron fue el del joven Carlos Carrillo, de 28 años, oriundo de la parroquia San Miguel de Bolívar. Llevaba 6 meses alquilando ese departamento. Se dedicaba solo al trabajo y nada más. ¿Con ese dinero él ayudaba a la mamá? Sí, a la mamá, a las hermanas, todo eso. Aquí ha entrado el agua, entonces como hay allá un muro de tierra que es más fuerte, cogió por el cauce más rápido y se fue largo, lamentablemente vino como una avalancha. Los expertos que acudieron al sitio para evaluar las condiciones en las que se encontraba el terreno aseguran que se mantiene el riesgo para los habitantes. El deslizamiento no solamente ha ocasionado esta afectación, sino que nos estaban dejando graves secuelas, en las cuales, bajo informes técnicos y criterios por un geólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, una prioridad de evacuación de aproximadamente unas 35 viviendas. Vamos a buscar familias de acogientes para que puedan determinar un lugar, ya que los recursos necesarios del gas todavía no tenemos totales. Los cuerpos fueron llevados hasta la morgue del cantón El Triunfo. Desde allí serán trasladados hasta sus ciudades natales para brindarles el adiós respectivo. Informó José Morales. Y en la comuna Zapotal, perteneciente al cantón Santa Elena, una menor de 6 años falleció cuando presuntamente resbaló y cayó al río cercano de su casa. La pequeña había salido a pasear con sus perritos, pero la fuerte lluvia que cayó en el lugar habría sido una de las causas de su fallecimiento. Una menor de 6 años falleció ahogada mientras paseaba con su mascota. Lamentable tragedia enluta a una familia en la comuna Zapotal perteneciente al cantón Santa Elena.
La menor fue encontrada 2 horas después de que presuntamente haya resbalado y cayera al río. La niña se ha ido al río, como se ha ido con los perros jugando. La niña ya ha estado en el río y como en ese momento comenzó a llover, la niña se resbaló. Pues. Uno de los perritos con los que andaba la niña habría dado la señal para ubicar el cuerpo del infante. El hijo de ella ya lo había ido buscando y él dice que en lo que él bajó acá a buscarlo, él encontró el perro allá. El perro allá en el camino lo encontró ya y él dijo, entonces mi ñañita se ha ahogado porque el perro aquí está. Familiares llevaron el cadáver hasta su domicilio. A este lugar llegaron elementos del Departamento de Criminalística para levantar indicios y realizar las diligencias de ley, pero los allegados a la pequeña se negaban a que se llevaran el cuerpo hasta la morgue. Y la familia es bajo de recursos económicos, entonces nosotros no tenemos para llevarlo. Ahora dice que lo van a llevar para hasta mañana traerlo, dice mañana, dejarlo esta noche allá, pero usted sabe, no hay, la niña está ahogadita y ya es lo que ya nos pasa, ya para qué más. La menor era querida por sus familiares y amigos por ser una niña alegre. Este fin de semana terminaría su 3er año de estudio. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En el barrio Bella Aurora de Amagací del Inca, una vivienda colapsó. 2 personas que se encontraban en el interior se salvaron milagrosamente de morir aplastadas por la tierra que cayó encima de la casa. Están agradecidos con el Todopoderoso. La vida les dio otra oportunidad a los 2 ocupantes de esta vivienda, cuya estructura quedó destruida cuando una especie de mesa que servía como depósito de material de construcción cedió y cayó encima de la casa. Le venció el peso, me parece, y se ve encima de la mediagua del vecino. Los vecinos escucharon un fuerte estruendo cuando salieron a ver lo que pasaba. Observaron que la casa de don Juanito desapareció. Solo habían algunas hojas del techo y columnas. Desesperados corrieron para saber de las 2 personas que vivían, un adulto mayor y una persona con discapacidad. El primero estaba a un costado y su hijo gritaba pidiendo auxilio. Se quedó sentado en una esquina. Dios es tan poderoso, le salva. El chico está en un rincón y el señor sale y no le aplastan ni a ninguno de los 2, antes, gracias a Dios. Los bomberos llegaron al llamado de auxilio. La prioridad era rescatar al joven. Luego de algunos minutos lo encontraron en buenas condiciones. Salió con algunos rasguños. Es un milagro que... La casa fue levantada en una loma y por las averiguaciones en el lugar, sin ningún tipo de asesoramiento de un experto en construcciones, es decir, que el peligro vivía con ellos. Es una construcción que no tiene un criterio técnico, no es hecho por un profesional de la construcción. El colapso estructural hace imposible que vuelva a ser habitada. Los 2 ocupantes fueron acogidos por familiares cercanos, mientras el municipio activó el fondo de emergencia, que solo aplicará en la recuperación de algunas cosas. Lo que vamos a ayudar es en la recuperación de su menaje de hogar, es decir, las camas, los colchones, la cocina. Por estar en un lugar de alto riesgo, al igual que varias viviendas asentadas en ladera y al filo de una quebrada, habrá una inspección de técnicos en construcciones y de suelo. No se pueden seguir dando construcciones en zonas de alto riesgo. Una cinta amarilla advierte del riesgo de pasar por dicho espacio, en una desgracia donde lo material se perdió, pero la vida esquivó a la muerte. En Quito informó Iván Casamen. 12:36 y les contamos que la vía que conecta las provincias de Manabí y Santa Elena fue interrumpida al tránsito vehicular, ya que la carretera colapsó tras el fuerte aguacero que cayó en la zona. Personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza trabajos de emergencia. La vía que une a las provincias de Manabí y Santa Elena durante la mañana y tarde de este día miércoles permaneció cerrada al tráfico vehicular, después que un tramo de la carpeta asfáltica colapsó en las inmediaciones de la comunidad de Puerto Rico, jurisdicción del cantón Puerto López. Un fuerte temporal invernal de más de 8 horas hizo que el río que atraviesa a la mencionada población socave las bases de la carretera, también conocida como Ruta del Espóndilus, y se hunda el asfalto. 7 de la mañana ya no pudieron pasar ninguno para acá. ¿Llovió durísimo? Sí, bastante. Y por la alcantarilla, que es muy pequeña, es también porque se ha hecho el carretero así. El corte que sufrió la vía fue de aproximadamente 20 metros y hasta el cierre de esta edición, personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, utilizando maquinaria pesada y cascajo, rellenaban el tramo para que de manera provisional circulen vehículos pequeños. Maquinaria viene con boquetas, con material, para luego poner en el acceso, fortalecer la estructura, ya que aquí ha quedado superado momentáneamente de manera emergente para que los carros sigan fluyendo por esta arteria, pero aún no hemos terminado, obviamente, y es una intervención puntual emergente, no es la definitiva.
Los intentos para que buses de transporte público y trailers pasaran eran en vano. Preocupación porque no podemos dar el servicio pues ahorita. Entonces quedamos, o sea, a mitad de vía nomás. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador efectuaron un operativo para que las personas que debían trasladarse desde Manabí hacia los balnearios de Santa Elena y viceversa realicen los respectivos transbordos. Aproximadamente esto empezó a las 5 de la mañana, 5:30. Nuestro personal está trabajando desde esa hora. Creo que son las 2 de la tarde, 1 de la tarde y todavía estamos esperando. O sea, está habilitada parcialmente. Aunque solo en este lugar la vía estaba cortada, en el tramo Puerto Rico de Manabí hasta la entrada en Santa Elena, también se produjeron deslaves de tierra que personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas despejaba para que no se interrumpa el tráfico vehicular, informó Darwin Villao. Ahora les contamos que supuestos delincuentes se accidentaron durante una persecución policial registrada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Según la policía, los sospechosos venían cometiendo un asalto. Se los acusa de haber asaltado a una pareja de esposos en la ciudadela Miraflores, en el norte de Guayaquil, y luego darse a la fuga a bordo de este vehículo. Tras el supuesto delito, la Policía Nacional emprendió la búsqueda. El hecho lo cometen 4 personas, pues el patrullero justamente se encontraba patrullando por el sector. Y la reacción de los policías conjuntamente con los ciudadanos pues inician una persecución desde Miraflores, cogen lo que es la vía Daule, se pasan a los Ceibos y el vehículo coge una velocidad impresionante. La persecución culminó en la avenida del Bombero, a la altura del kilómetro 4,5 de la Carlos Julio Arosemena. Tras la colisión, 2 de los 4 sospechosos resultaron heridos, mientras que uno de ellos intentó salir corriendo. Casi lo atropello yo a uno, porque el que salió corriendo para allá, me aguanté, porque si no lo aplasto yo. Luego del accidente, pues lo primerito que hicimos es, las unidades policiales llamaron a la ambulancia a darle los primeros auxilios a las personas que se encontraban en el vehículo. Las supuestas víctimas de robo se acercaron hasta el sitio y reconocieron plenamente a los sujetos. Por su parte, la Policía Nacional indicó que 2 de ellos registran antecedentes penales. ¿Qué objetos se encontró dentro del carro? Los objetos que se encontraron, las evidencias de lo que habían sido producto del robo, el teléfono, unos relojes de los señores que habían sido víctimas del robo. ¿Armas? No, habían estado con armas, pues ya están haciendo el barrido por donde se fue la persecución para tratar de ubicar las armas. Informó Jorge Salazar. Es momento de lo más destacado del acontecer internacional. En Colombia crece la alerta debido a las grandes inundaciones en el departamento de Huila, esto en el suroccidente del país. El primer balance registra cientos de casas afectadas y miles de evacuados. Apenas empieza el invierno en Colombia y ya con furia ponen alerta a 3 poblados del sur del país. Los ríos Frío, Los Ceibos y Neira se desbordaron debido a las intensas lluvias. Los pobladores de Campo Alegre se llevaron un gran susto. Muy terrible, bajaban árboles grandísimos, bajaban neveras, todo se nos dañó en la casa. Esta mañana anoche llovió muy fuerte y esta mañana cuando vimos fue que venía una avalancha y salimos, lo único que hicimos fue correr. Nosotros estábamos trabajando en diferentes partes, pero no estábamos preparados para esto porque pues, la verdad que nos cogió de sorpresa. En cambio, en Algeciras, la policía pudo sacar a 5 personas atrapadas, pues las condiciones climáticas dejaron incomunicado al poblado. 6 puentes de la zona quedaron destruidos. No hay afectaciones humanas, gracias a Dios, no hay reporte. Pudimos sacar 2 madres gestantes con estados de embarazo en riesgo, que pudimos sacarlas vía aérea gracias al ejército. En otro punto del territorio, en Rivera, 4 viaductos fueron afectados.
Aquí no se salva nada del paso del agua. Autos, motos, árboles, animales y casas fueron arrasados. No alcancé a sacar más nada, todo lo perdimos, la casa, todo en seres, todo lo que había dentro de la casa. Tenemos más de 100 viviendas destruidas, tenemos también cantidad de viviendas inundadas. Se cree que existen más de 700.000 evacuados en total, pero el censo de los afectados apenas empieza y las autoridades, hasta el momento, no se atreven a dar una cifra oficial. Informó Carolina Sante. 47 minutos, amigos, es momento de revisar las noticias más destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde y en circulación en las calles de Quito, jueves 23 de febrero de 2017. Ahí tenemos la portada en pantalla, bala en el aula, un chico herido en su muslo. Ya nos va a contar Carlos Mora qué sucedió. A peso lo llegó a 39 que no juega. Estamos hablando de una partida de 40 que se da en la capital de la República. Carlos nos va a explicar también. Se metió en un cuchito y se salvó. Una persona con discapacidad resultó ilesa cuando un muro cayó sobre su casa. Y se acaban los boletos para ir de feriado. Impresionante, ya no hay boletos en las diferentes terminales terrestres del país. Y en la casa, nuestro suplemento de los días jueves, hablaremos de los peces. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Cuéntanos qué sucedió en esta unidad educativa, cómo tenía un alumno un arma y dispara dentro de la institución. Buenas tardes, María Fernanda. Efectivamente, esto ocurrió en una unidad educativa de Latacunga, aquí muy cerca de Quito. Y sí, se encontró, las autoridades policiales encontraron en el aula un arma, un revólver 9 milímetros, con el que se impactó una bala en el muslo de un estudiante. El adolescente fue llevado obviamente al hospital y está estable, se encuentra bien, ha pasado el peligro, pero claro, hay una preocupación muy grande de cómo se dio este caso, cómo es que un arma llegó al interior de un aula y fue disparada. Pudo ser peor la situación. Este tipo de situaciones no se oían en el país. Bueno, era normal, por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros referirnos a ese tipo de casos donde adolescentes usan armas en los colegios y hacen tiroteos incluso. Ahora preocupa esa situación. Preocupa muchísimo, las autoridades están investigando, los padres de familia están muy preocupados. No se ha esclarecido del todo cómo ocurrió este incidente, si otro chico fue el que disparó, si el chico que tenía el arma tal vez actuó inadecuadamente y se disparó él mismo. Esto está todavía averiguándose y por supuesto estaremos informando a nuestro público. Bueno, y cambiamos de tema porque es sorprendente el titular del día de hoy. Ya no hay pasajes para el feriado de carnaval y estamos jueves y ya se han agotado. Eso quiere decir que todos los ecuatorianos, la mayoría por lo menos, saldrá de la ciudad. Saldrá de la ciudad, eso está clarísimo, porque anoche en Quitumbe ya no había pasajes para ir, no solo hoy o mañana a la costa, sino hasta el sábado. El sábado ya no había pasajes. Algunas cooperativas nos indicaron anoche que todavía podía haber pasajes para hoy en la noche, pero seguramente en este momento ya no habrá boletos para ir hacia la costa, especialmente donde la gente va a preferir, según se ve, pasar el feriado. Así que mucho cuidado, de todas formas, tener en cuenta esta situación para quienes vayan a viajar. Si van a los terminales van a tener que esperar a ver si llegan unidades extras, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Bueno, vamos a ver qué sucede al transcurrir los días. Mañana es viernes y algunas personas van a viajar desde el día de mañana. Y es uno de los feriados más largos del año, el primero. Por eso es también la afluencia en las terminales terrestres. Y nos vamos a cambiar de tema. Y quiero que nos cuentes, Carlos, esa historia de una persona con discapacidad que se salvó de morir. Se salvó de morir de milagro. Él y su padre, de hecho, que estaban en una casa en Amagací del Inca. Hace un poco momentos vimos esas imágenes que también nos presentó el canal. Él se quedó, esa persona con discapacidad, en una esquina, en un cuchito, como decimos acá en Quito, en esta casa, y ahí se quedó y finalmente así salvó su vida porque cayó un muro sobre la casa, la destruyó la casa, pero él, por quedarse en ese rincón, salvó su vida. Sí tuvo unas lastimaduras, golpes en la cabeza, finalmente no pasó a mayores, pero sí la casa quedó destruida y esta familia humilde se queda sin nada, así que se requiere también la ayuda para esta humilde familia. Bueno, sabemos de los corazones solidarios de nuestros amigos televidentes y lectores. Y para finalizar nuestro suplemento de los días jueves, Carlos,
quienes tienen peceras, tienen peces de mascotas, tienen que hacer una buena limpieza. Una buena limpieza para que el pez pueda sobrevivir. Pasa mucho, creo que todos hemos visto gente que, digamos, se emociona por tener un pez, compra una pecera se le muere rápido, y la deja ¿no? ahí y se muere con facilidad, con rapidez el pez. Eso se debe en gran medida a que la pecera no se limpia de la manera adecuada. Tiene que estar muy limpia, cambiarse el agua de manera constante. Le estamos dando esos consejos, esas puntualizaciones en nuestro segmento en la casa para que tengan las mascotas en buen estado. Muy buenas recomendaciones, Carlos. Un abrazo grande para ti. Gracias. Nos vamos a una pausa, ya regresamos juntos. 12 del día con 55 minutos, amigos. Es un placer seguir con ustedes aquí en Últimas Noticias. Un buen provecho para todos los que siguen la señal de televisión. Gracias por estar con nosotros. Ahora les contamos que en la ciudad de Quito los niveles de contaminación han aumentado en los últimos años. Así lo explicó un experto en temas ambientales. La Agencia Metropolitana de Tránsito dice que se ha reducido el número de citados por exceder los niveles de opacidad en los automotores. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la ciudad de Quito sobrepasa los límites de contaminación internacionales. Entre las causas están el crecimiento del parque automotor y a ello se suma la mala calidad del combustible. Así lo mencionan algunos expertos en temas ambientales. Nosotros tenemos unos estándares nacionales que no cumplen las normativas internacionales de emisiones. Y eso es un problema de fondo porque es tapar con una norma que no responde a estándares internacionales de emisiones, una realidad nacional, que es que no podemos tener combustibles de mejor calidad. Expresa que en los últimos años la contaminación en el ambiente ha crecido y responde a las mismas causas, pero lo que realmente provoca preocupación son los efectos que deja sobre todo en la salud. Si bien en la ciudad hay más vehículos particulares, digamos Quito ya debería estar cercano a los 600.000 vehículos en este y el próximo año posiblemente. Ya superamos una barrera aceptable y yo lo que veo es que no se toman políticas efectivas para, uno, reducir la circulación vehicular. Ya es necesario primero por un tema de congestión, pero también por un tema de contaminación. Estos gases pueden provocar otro tipo de enfermedades, por ejemplo, cancerígenas. Entonces es como una bomba de tiempo. Actualmente en la ciudad de Quito se realizan inspecciones de opacidad por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito como una medida para mejorar la calidad del aire. Hacemos por intermedio de lo que es del opacímetro, colocando una sonda en el tubo de escape, la misma que capta todo el humo negro que arroja el vehículo, y porcentajes establecen que sobre los vehículos del 2000 será hasta el 60%. ¿Y cuántos son los autos que se han revisado? ¿Cuántos han sido los citados? En un total que nos da sobre los 3.200 vehículos que han sido revisados ya de lo que vamos del año. De estos tenemos que han sido retenidos los vehículos y trasladados a los patios de retención a 19 vehículos y se han citado a 636 vehículos en las distintas modalidades. Según Buitrón, lo que se debe hacer es crear políticas públicas que permitan, por ejemplo, el mejoramiento del sistema de transporte público. Hay que promover transportes públicos no contaminantes, pero sobre todo es el parque automotor de la ciudad y a nivel nacional hace que el país entre en estos índices de contaminación. El informe de la Organización Mundial de la Salud muestra que más de un cuarto de las ciudades de América Latina y el Caribe duplican o triplican los límites que la entidad internacional establece como perjudiciales para la salud. Informó Alison Corral. A puertas del feriado, 33 piletas de la capital se cerraron para precautelar la seguridad de los jóvenes que durante esas fechas suelen usarlas para el tan conocido juego de carnaval. Desde este 22 de febrero, 33 piletas del Distrito Metropolitano de Quito dejaron de funcionar. Así lo dio a conocer Andrés Valdivieso, director de mantenimiento del EMOP, quien aseguró que la medida se tomó para precautelar la seguridad de jóvenes en la época de carnaval. Esto quiere decir vaciar las piletas del agua y apagar los motores para evitar que los vecinos utilicen las piletas como carnaval. Para la ciudadanía, esta acción que se toma antes y durante los días de asueto
es responsable. Me parece muy bien porque se evitaría muchos accidentes y golpes. O sea, el carnaval es un juego de, diríamos, agresividad, ¿no? Estaría bien para que no pase ningún accidente. Entre las piletas que se cerrarán, solo la laguna de la Alameda y del Parque La Carolina permanecerán llenas por los botes que ahí se utilizan. Sí, por favor que cuiden, que no se alarmen si igual ven estas piletas apagadas, solo son por estos pocos días para evitar el mal uso de las piletas en esta época de carnaval. Con esta acción que durará hasta el 1 de marzo, se espera reducir y prevenir el riesgo de accidentes que hay en estos sitios. En Quito informó Andrea Orbe. Y con esto hemos llegado al final del noticiero. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un excelente jueves. Así es, amigos, nos vemos a las 19 horas. Un abrazo.